tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por estar, por venir a compartir y a escuchar a las compañeras, a escucharnos entre todas, las presentes, este espacio, en esta mesa. Esta es la mesa de feminismos y territorios y vamos a estar compartiendo con un par de compañeras, con varias compañeras, diferentes experiencias, recorridos, trayectorias de lo que es la militancia y el territorio en lo que es nuestra región y también en lo que es Latinoamérica. En primer lugar, antes que nada, mi nombre es Ana Sequeira, soy militante feminista, formo parte de la colectiva Ni Una Menos y hoy vamos a estar presentando a las compañeras. Junto con Huilén, mi compañera también, que forma parte de la organización y que es de la organización de Somos. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Paula Verastegui. Paula es una abogada feminista, es subsecretaria del área de género y diversidad del Club de Estudiantes de La Plata. Gracias, Paula, por estar aquí. Te damos la palabra. Bueno, se escucha bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a Luisa y a todas las compañeras que han organizado este evento maravilloso que nunca me imaginé que era de tal magnitud. Así que la verdad, gratamente sorprendida por esto y agradecida por estar acá y agradecida por tener la posibilidad de escuchar a compañeras como las del Mocasa y aquellas que nos dejaron tan movilizadas del panel anterior. La verdad es que una se siente muy chiquitita al lado de esas experiencias, ¿no? Porque intenta construir en espacios mucho más pequeños, mucho más limitados y escuchar y poder nutrirse de esos saberes. Nos falta un montón para llegar a eso. Así que, bueno, yo vengo en medio así de un espacio que no tiene nada que ver con esto. Vengo del ámbito del fútbol. Y se preguntarán qué hace un área de género o una subsecretaría de género en un club de fútbol. Bueno, les cuento un poco cuál es la génesis del espacio. Nosotras empezamos a pensar cómo habitábamos ese territorio, ¿no? Cuál era nuestro lugar en ese tipo de instituciones deportivas y como mujeres, lesbianas, travestis, trans. La realidad es que no somos visibles a pesar de que con nuestro trabajo sostenemos esas instituciones. Siempre estamos, históricamente hemos estado ligadas a roles estereotipados, a tareas de cuidado o siempre nombradas en relación. La señora de, la mamá de, la que lava las camisetas de todo el equipo, la que hace las obras de caridad, ¿no? Las damas de beneficencia de los clubes. Y nunca como sujetas políticas, nunca se nos pensó como sujetas políticas adentro de los clubes. En mi caso yo no soy deportista, claramente, entonces no había, digamos, una identidad, ¿no? Como socia quedábamos siempre afuera de todo. Yo siempre cuento una pequeña anécdota, que cuando yo empecé a ir a la cancha, la entrada de dama y la de niños y jubilados salía 5 pesos, en otra época claramente. Salía 5 pesos, entonces a mí no me convenía ser socia del club, me convenía pagar las 2 entradas que tenía de local por mes, porque pagaba 10 pesos contra una cuota de 30. Y lo que parece un beneficio o un privilegio de pagar menos, en realidad tiene que ver con cuál es nuestro valor, ¿no? En ese espacio. ¿Cuál es nuestro valor? Porque si nosotras no somos socias de los clubes, no tenemos derechos políticos, no podemos elegir representantes, participar en asamblea, tener voto y no podemos ser elegidas para ocupar cargos de comisión directiva, lo cual no es poca cosa, porque son quienes deciden el destino de la institución. Entonces, bueno, un poco preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer para empezar a transformar esto, ¿no? Nosotras como socias, como hinchas de un club, lo amamos, no queremos romperlo, queremos transformarlo, queremos hacerlo mejor. Y obviamente que el feminismo es lo que nos va a permitir transformar esa realidad y hacer un mejor club. Y desde ahí empezamos a hacer un trabajo de deconstrucción,
digamos, trabajamos con talleres, sobre todo, fíjense qué loco, ¿no? La política feminista en el club aparece como una política para los varones del club, porque empezamos a hacer talleres con los jugadores de fútbol. Empezamos a trabajar con ellos cuestiones de masculinidad, cuestiones de abuso sexual infantil, porque a raíz de los abusos en otras instituciones deportivas se encendió la alarma y nos decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, estratégicamente dijimos, vamos por ahí, ¿no? Porque en una institución deportiva, si no sos estratégica, en 2 días te sacan a patadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a vender esto como una política para los jugadores, para el semillero, ¿no? Y desde ahí empezamos a construir, de a poquito, muy de a poquito, hasta que logramos la consolidación de un espacio institucional, que es un montón. Todavía nos falta consolidación estatutaria, porque en los clubes de fútbol, en ninguno, en los estatutos está previsto. Y ese es uno de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Consolidar ese espacio institucional estatutariamente, que no dependa de una gestión, porque hoy tenemos la buena voluntad de una gestión y mañana la perdemos, y perdemos el espacio. Entonces, bueno, desde ahí, más o menos para contarles qué es lo que hacemos, empezamos siendo 2, hoy somos un montón, después de 1 año y medio. Tenemos líneas de trabajo que tienen que ver con la prevención de las violencias y la discriminación, la promoción de derechos, con campañas, con talleres y actividades de ese tipo. Una línea de trabajo que tiene que ver con pensar respuestas institucionales para generar igualdad de oportunidades, para, digamos, visibilizar las desigualdades y poder proponer respuestas a nivel institucional para eso. Después, un espacio de abordaje interdisciplinario de las violencias, que por eso tenemos un equipo de profesionales con especialización en la temática. Y finalmente, toda la parte de comunicación, en donde intentamos a través de, digamos, de nuestras propias redes y también de las redes del club, poder bajar línea y poder transmitir y poder empezar a instalar otros sentidos, ¿no? Desde el club. Esa es la parte más difícil. De hecho, nosotras después de 8 o 9 meses tuvimos redes propias. Tenían mucho miedo que tengamos voz propia, con la mejor de las intenciones, pero había mucho miedo. Y bueno, desde ahí llevamos adelante distintas acciones. Quizás se me venía pensando, ¿no? Una de las más significativas para nosotras como feministas y como platenses, tuvimos el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias en nuestra ciudad, y pudimos abrir las puertas de nuestro club en un hecho sin precedentes. Abrimos las puertas del club, alojamos compañeras, habitamos el espacio de nuestra sede social desde el feminismo, desde la sororidad, con compañeras con camisetas de Boca, de Colón, de San Lorenzo, de Gimnasia. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la construcción que hacemos nosotras del fútbol? Para nosotras el fútbol tiene que salir de la lógica en la que hoy se sostiene, ¿no? La lógica machista de la violencia. Nosotras construimos colectivamente con las compañeras, construimos un fútbol disidente, un fútbol feminista, y en esa línea queremos transformar las instituciones de fútbol. Una de las cosas que más me enorgullece y de la que siempre hablamos es que nuestras mayores aliadas hoy son las compañeras del área de género de Gimnasia, que es nuestro clásico. Son las pibas con las que marchamos en el encuentro de mujeres, con nuestras camisetas, las que vinieron el otro día, inauguramos nuestro estadio después de 14 años de lucha y pusimos un banco rojo en nuestro estadio. También un hecho sin precedentes que va a dejar para siempre a la vista de miles y miles de personas que quizás nunca se hicieron una pregunta con respecto a por qué nos matan, qué es esto de los femicidios, va a dejar ahí instalada una pregunta. Eso para nosotras fue un montón. Y estuvieron ahí las compañeras de Gimnasia. Eso habla de cuál es la forma de construir que tenemos las feministas en todos los ámbitos, porque yo creo que sabemos que la lucha es colectiva, que es con otros, nunca va a ser solas, y que en el mundo del fútbol rompe con todo, porque les digo que les explota la cabeza de vernos abrazadas con las pibas de Gimnasia, y a nosotras nos encanta.
Así que bueno, no quiero, porque no sé cuánto tiempo tenemos, no quiero robar más tiempo. Sí, digo, me parece que los desafíos que hoy tenemos, que creo que los tenemos en todos los ámbitos también, necesitamos seguir ocupando espacios. No queremos, a ver, es una discusión que se dio esto de los cupos, la paridad. En el encuentro plurinacional lo discutimos mucho. La realidad es que en nuestro club, por ejemplo, no hay mujeres en la comisión directiva ni en espacios de gestión. Entonces, tenemos que ir por eso, claramente. Ese es uno de los grandes desafíos. Y no basta con que haya una mujer sentada para lavarle la cara al club en materia de políticas de género. Queremos espacios de decisión real. Y para eso nos tenemos que organizar y tenemos que seguir construyendo juntos, porque si no es imposible. Así que bueno, eso creo que es, no sé si me estoy olvidando de algo, seguro que sí. Eso es una de las cosas por ahí que más fuertemente tenemos que trabajar. Les cuento, el 20 de noviembre hay un encuentro de espacios de género en el Club Vélez. Nos vamos a juntar también un montón, digo, para quienes estén interesados en esto. El 20 de noviembre ahora, a las 7 de la tarde. Y bueno, nada, remarcar esto, la construcción es colectiva, es en sororidad, es desde esa lógica feminista y no desde la lógica que hoy sostiene el fútbol. Y como decimos siempre, lo vamos a tirar a pelotazos. Así que gracias. Gracias, Paula. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera Lourdes Ibaya. Lourdes es de Jujuy, es activista feminista, es presidenta de la Fundación Dama de Hierros y es la impulsora del primer censo trans en Argentina. Gracias, Lourdes, por estar aquí. Bueno, antes que nada agradecer a la organización por haberme invitado y compartir la mesa con las compañeras. Bueno, como ya me habían presentado, pertenezco a Jujuy, a una organización trans que se llama Damas de Hierro, Fundación Damas de Hierro. Nosotras venimos trabajando hace 11 años y un poco venir a hablar de cuáles fueron nuestras estrategias en el momento de poder pensarnos cómo trabajamos en el territorio y cómo llevamos este transfeminismo al interior de nuestra provincia. La organización nace en una localidad muy cerca del interior y bueno, como primera experiencia, entender que para construir territorio necesariamente necesitábamos financiamiento, que no podíamos avanzar sobre el territorio sin pensar que necesitábamos recursos económicos para poder llegar a más localidades. Recién con el Fondo de Mujeres del Sur, que estamos hace 4 años, podemos decir que hemos generado un trabajo bastante grande en la provincia en pocos años. Había traído un power, bueno, acá no lo podemos ver, pero un poco ir contándoles. Como primera instancia fue pensarnos qué necesitábamos para comenzar a pensarnos. Y cuando nos planteamos esta necesidad, nos surgía, por ejemplo, ir a reclamar que no teníamos acceso a la salud y nosotras íbamos y decíamos, bueno, pero lo que pasa es que las compañeras no acceden al sistema de salud y por tanto tenemos una expectativa de 35 años. Y nos salían con, ¿y dónde dice eso? ¿En qué te basás? O sea, ¿dónde está escrito? ¿Qué hay que me garantice a mí que tus datos son reales y que no representan a, por ejemplo, Buenos Aires, que no es la misma realidad que en el norte? Ante esta necesidad de contar con información que sustente nuestro reclamo, pensamos el censo de población trans, que en primera instancia se pensó como una encuesta, pero una encuesta no reunía toda la información y la celeridad con que esa información
tenía que procesarse y tenía que ser ejecutada. Entonces se pensó, en primera instancia, presentar este proyecto, gracias a Dios, bueno, se aprobó, y la Dirección de Censos y Estadísticas acompañó este censo. De hecho, lo que nosotras pudimos hacer con esta dirección fue entregarles el censo y nosotras ponernos como empleadas de la Dirección de Censos y Estadísticas de Jujuy. Se realizó durante 2017 y parte de 2018 este censo en un 70% de la provincia, con un 65% de personas trans alcanzadas aproximadamente, 173 personas censadas en 8 localidades de nuestra provincia. Y de allí fue, teniendo estos datos, que teníamos la suerte de que el propio Estado había certificado que esa era la realidad de la provincia de Jujuy y sobre todo de las mujeres trans, pudimos visibilizar cuál era la realidad y empezar a trabajar en función de estos datos. Entonces, como primera medida fue pensar, bueno, teniendo los datos, el censo manejaba 7 indicadores: el indicador de la salud, de la educación, el contexto de salud, educación, la vivienda, el grupo familiar, ocupacional y situaciones de discriminación. Estos 7 indicadores son los que van marcando un poco nuestro camino. Este censo continuó con pensar, una vez ya identificado cuáles eran los núcleos poblacionales de la población trans y las necesidades específicas, porque al censo cada una de nosotras, de nuestras compañeras que pertenecen a Dama de Hierro, fueron las entrevistadoras. Funcionó con una metodología que se llama bola de nieve, que empezaba con un círculo pequeño donde las 12 entrevistadoras nos autoentrevistamos entre nosotras y nosotras debíamos recomendar a 3 compañeras de nuestras localidades. Esas compañeras eran entrevistadas y recomendaban a otras 3 compañeras. Entonces iba creciendo en círculo, como una bola de nieve. Entonces esto nos permitió conocer las necesidades en primera persona. Nosotras vimos cómo viven las compañeras y a partir de ahí fijamos prioridades. Lo primero fue pensar en el trabajo. ¿Cómo podíamos acceder a este sueño del cupo laboral? Ya habíamos presentado la ley provincial y se nos presenta la oportunidad de un nuevo proyecto y lo pensamos como 8 localidades donde nuclean el 90% de las personas trans, poder llegar con una campaña donde sean las compañeras trans que presenten tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo el proyecto de cupo laboral y que no solo presenten el proyecto, sino además poder hablar sobre la realidad de las situaciones o individualizadas por el censo. ¿Con qué fin? Con el fin que podamos resolver a través de los municipios las situaciones particulares. Por ejemplo, habían personas trans mayores de 45 años que vivían en un basurero. Entonces, cuando estuvimos en los municipios, porque éramos 3 equipos, un equipo participaba yendo a todas las radios informando qué es lo que estábamos haciendo, otro equipo presentaba el cupo laboral trans en los consejos deliberantes y otro equipo se entrevistaba con el intendente y todas las autoridades locales. Entonces nos dividíamos y tratábamos de ocupar todos los espacios. Gracias a esta campaña que nos permitió estar en 6 comunidades, pudimos alcanzar el cupo laboral trans en la localidad de San Pedro y además, sí, un aplauso, es el primero del NOA, lo primero que pudimos conseguir en el NOA. Esperamos que se replique en la provincia y bueno, sentirnos también orgullosas y muy parte de este gran logro. Y bueno, y además poder trabajar sobre las necesidades específicas de estas personas que nosotras habíamos individualizado y sabíamos
eran de extrema urgencia. Este censo nos sirvió además para poder gestionarles todo tipo de beneficios sociales a los que las personas trans no accedían. Por ejemplo, no sé si acá se llama igual, allá se llama Plazonub, que es una caja alimentaria, tarjetas alimentarias. También gracias al censo pudimos acceder a 4 consultorios de hormonización en 4 localidades. Estos consultorios de hormonización, además, que es lo que estamos trabajando actualmente, van a empezar a hacer cirugías. Ya empezamos a hacer mastectomías, vamos por orquidectomía e implantes mamarios, si Dios quiere, ahora hasta fin de año. Y el orgullo de poder tener el primer centro para niños, niñas y adolescentes en el Hospital Materno Infantil, donde actualmente se atienden 10 niños, niñas y adolescentes que gracias a Dios sus familias acompañan en su transición. Además, esto, una vez ya identificado estas 2 situaciones y habiendo trabajado en la campaña, nos quedó como el gusto amargo de que la capital es lejos del interior y la compañera que lamentablemente está en situación de prostitución o trabajo sexual tiene que pensar que tiene que laburar y no puede ir a buscar información al interior. Entonces había como una centralización no solo de la información, sino de los sistemas de salud, de los sistemas, por ejemplo, del sistema registral. Todo se concentraba en la capital y las compañeras del interior no tenían la posibilidad de acceder, ¿no?, a nada. Entonces era siempre, bueno, cómo construimos, cómo nos pensamos para beneficio de todas. Y de esta idea salió otro proyecto que se llama Red de Nodos, y con esto pudimos inaugurar 4 sedes, una en Palpalá, una en San Pedro, otra en San Salvador de Jujuy y otra en Tilcara. 2 de ellas, el de Tilcara, un refugio para personas trans adultas mayores que está en construcción, y otro en la localidad de Palpalá, pensando en las niñeces y las adolescencias en situación de vulnerabilidad que muchas veces no tienen respuestas y son dejadas a la voluntad de Dios. Nuestra intención este año es poder trabajar, y el año que viene poder trabajar con las oficinas de protección de derechos y la Secretaría de Niñez, para nosotros poder tener vinculación directa sobre estos niños en esta situación en particular, poder alojarlos, trabajar sobre el contexto familiar y que sea ahí el reintegro a su núcleo familiar. No cuando todavía se vive la situación de violencia y todavía la familia no entiende qué es lo que está pasando con este menor. Entonces es como que el hecho de violencia asiste si no hay un trabajo primero de fondo con este contexto y recién devolver al niño. Así que es un poco esa nuestra meta. Y siguiendo un poco la línea de los datos del censo, empezar a trabajar en educación, algo que con nuestra queridísima ministra de Educación, Isolda Calcina, no podemos. Lamentablemente está negado a hablar de educación, no de educación sexual integral. Está prohibido hablar de puto, tortas, trabas en las escuelas. Porque educación sexual integral la dan y tienen un discurso donde dan 999.980 talleres al año, y de esos 9.980 talleres al año es opcional hablar de diversidad afectivo-sexual, por ende, 0 taller lo da. Entonces, la diversidad afectivo-sexual dentro del marco de la educación sexual integral no existe. Es opcional. El docente elige si lo quiere dar o no. Y eso es algo que venimos y va a ser nuestro bastión. Aparecieron y aparecen constantemente niños y niñas en una situación de violencia extrema en sus instituciones. Y es ahí un dato muy particular. ¿Qué pasa con las niñeces trans? Cuando vamos al territorio y vemos por qué la necesidad de los niños, niñas y adolescentes en solicitar el cambio registral,
es porque en la escuela el profesor no me quiere llamar como yo quiero. Por eso quiero y necesito el cambio de nombre. No porque lo necesita la persona, porque lo necesita para que lo dejen de estigmatizar. Entonces, hacer un fuerte hincapié en que la educación es donde tenemos que romper esta heteronorma, este heterodiscurso y empezar a visibilizar las identidades y las disidencias. Bueno, yo para cerrar, muchísimas gracias. Y no me quiero ir sin una frase de Luana Berkins. Sigue siendo necesario sostener la insolencia de nuestros cuerpos para mostrárselos a una sociedad que no entiende la fragilidad de nuestras vidas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilén y pertenezco a la organización Somos. Es una organización feminista y popular. Y en esta oportunidad me toca presentar a la compañera Airín Sarta. Es una compañera que viene de Paraguay, feminista y activista por los derechos humanos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en el calor con nosotras. Yo estoy muy emocionada de estar en este foro porque, bueno, mis amigas de Divas me invitaron y dije, sí, quiero hablar de feminismo y territorio, pero no sabía que tenía esta dimensión. Traje unas fotos para mostrarles que no voy a poder proyectar y un video. Yo soy feminista, soy lesbiana, soy migrante y desde esos 3 lugares y algunos otros más activo por los derechos humanos en Paraguay, sobre todo con una organización que se llama Aireana, que es la Organización por los Derechos de las Lesbianas en Paraguay. Es una de las organizaciones LGBT más antigua, tiene 15 años aproximadamente, y actualmente trabajamos en territorio sobre todo a través del arte. Tenemos un festival de cine LGBT en el cual también hacemos como estímulo a los materiales audiovisuales paraguayos, y sobre todo me gustaría hablarles de nuestra batucada. Hace aproximadamente 10 años nos dimos cuenta que la visibilidad lésbica era importante, no solo en el activismo que estábamos haciendo nosotras, metidas en todas las luchas sociales, por la memoria histórica, por la objeción de conciencia, en el feminismo, en los partidos políticos, sino también necesitábamos estar en la calle y que se nos viera no como víctimas, porque realmente no tenemos derechos, sino también con la alegría que representa la diversidad que tenemos, no solo en nuestros cuerpos, sino en nuestros feminismos. Entonces conformamos una batucada que se llama Tatucada, es un juego de palabras, por eso lo digo así despacio. En guaraní, vagina se dice tatú también, como el animalito. Entonces nosotras acuñamos la frase tatú con tatú se puede, catú, catú es en guaraní que sí se puede. Y a la batucada le dijimos tatucada. Entonces nos presentamos con nuestras camisetas con los 2 tatús ahí tocando el tambor, y representativamente la gente entiende, obvio, que somos lesbianas en una batucada. Y ha sido muy fuerte porque el conservadurismo en Paraguay ha hecho que, aunque nosotras tengamos esa visibilidad, haya una barrera muy grande para hablar de todos los temas que tienen que ver con diversidad sexual. Incluso respecto al género, en los últimos 5 años se ha retrocedido muchísimo. En el 2018, el Ministerio de Educación paraguaya saca una resolución presionado por las iglesias evangélicas y los grupos fundamentalistas católicos para prohibir que se hable de género en las escuelas. A través de esa resolución, todo el trabajo que se venía haciendo en educación sexual integral, que no se tiene en Paraguay, fue censurado. Es muy reciente, pero esto se los quiero contar porque muestra el avance que están teniendo los grupos que son conservadores, son fundamentalistas, a la par
de bloquear, digamos, todo el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, también están cerrando, digamos, en el tema territorial las puertas a cualquier inserción de educación sexual o del trabajo que podamos hacer como organizaciones a través de la figura de las declaraciones pro vida, pro familia de las ciudades. Creo que tienen algunas experiencias locales en ese sentido. Nosotras en los últimos 3 años hemos registrado más de 12 declaraciones y este año la Cámara de Diputados de Paraguay se declaró también pro vida, pro familia. Es una cámara que, bueno, ustedes conocen la Cámara de Diputados, tienen la misma figura, pero fue muy grave para nosotras. Y respecto a esa declaración, quiero contar que es la primera vez que logramos movilizar a la sociedad civil a través del feminismo, porque hacemos parte, como Aireana, de una articulación que es la que organiza la marcha del 8M y del 25 de noviembre, y son nuestras compañeras hace muchísimos años. Entonces nos sentamos en una plenaria y les dijimos: ustedes no entienden la fuerza que está teniendo esta declaración, o sea, estas declaraciones, necesitamos que salgan y que se jueguen por nosotras y que pongan ustedes también el cuerpo, porque no lo podemos poner solamente nosotras. Y conseguimos que 45 organizaciones, entre partidos políticos y organizaciones feministas que están en esa articulación y organizaciones de base, presionaran cada una con cartas a la Cámara de Diputados. Saturamos la mesa de entrada del Congreso y de todas maneras la declaración se aprobó. Entonces fue un abrazo de parte del feminismo a las organizaciones LGBT, pero de todas maneras la declaración se aprobó en diputados, y esa alerta que les habíamos dado a las organizaciones de que esto estaba pasando fue real y se manifestó como violencia. Este último mes, en septiembre, me imagino que habrán visto, no sé si vieron, un video que se hizo muy viral de un ataque a una marcha LGBT en Paraguay, en la ciudad de Hernandarias. Nosotras reivindicamos el 30 de septiembre por la memoria LGBT paraguaya como Día de los Derechos Humanos de las Personas LGBT, en torno a un hecho que es una persecución política en medio de la dictadura que se llama 108 quemado, pueden buscar. Y en torno al 30 de septiembre, hace 3 años, vienen otras ciudades, aparte de Asunción, animándose a marchar. El año pasado ya hubo 2 marchas del orgullo, digamos, nosotros le decimos de los derechos LGBT, paralelas a la marcha de Asunción, y este año iban a ser 3 las ciudades que se plegaran en la misma fecha. Nosotras marchamos en Asunción el sábado, el domingo iba a ser la de Hernandarias, y fue la que fue interceptada por grupos fundamentalistas, sobre todo católicos, una ciudad súper conservadora, que cerró su plaza con sábanas para que no entrara a la marcha a hacer el festival, y detrás de las sábanas les tiraron cosas a los activistas que iban llegando, y fue, bueno, hasta ahora está en disputa jurídica, digamos, porque la marcha había sido prohibida en la ciudad alegando la declaración pro vida, pro familia que ya habían tenido hace 2 años. Igual es inconstitucional prohibir una marcha, pero es el argumento que están utilizando para no dejar que nosotras protestemos. Entonces, en ese ambiente de censura de la protesta, nuestra marca territorial y nuestro mayor trabajo con los territorios es ir con la batucada a todas las marchas, estar en las manifestaciones de izquierda, estar en las manifestaciones que tienen que ver con nuestros ideales políticos también como mujeres progresistas y feministas, y sobre todo sumar cada vez más. Siempre decimos que ante todo su ataque y su conservadurismo, lo que hemos logrado es ser cada vez más en las organizaciones LGBT. Este año tuvimos cerca de 2.000 personas en la marcha, nunca se había visto tanta gente, hicimos el mismo trabajo que todos los años, pero nuestra organización de la marcha ha crecido porque la gente se da cuenta que necesitamos que cada vez más pongan el cuerpo. Entonces, como la presión social ha sacado también del closet a mucha gente
para ayudar en la movilización. Creo que una cosa feminista les quiero contar de Paraguay también, y ya cierro, y es el caso de una estudiante de Derecho. Esto lo hago porque parte del feminismo territorial nos ha enseñado que hay como casos paradigmáticos, a ustedes les pasa acá también, que nos han ayudado como a reflotar y a mostrar lo que está pasando con la violencia estructural en nuestro país. El caso de Belén es una estudiante de Derecho que fue acosada por su profesor en la universidad. Hay una plataforma de estudiantes universitarias que es feminista, que se llama PUF, y la PUF denuncia y acompaña la denuncia de Belén a su profesor. Resulta que este profesor no solo era profesor de Derecho de una universidad privada, la más prestigiosa en Paraguay, sino también es como el protegido del arzobispado, y luego de las denuncias no solo lo mantuvieron como profesor, sino que también ocupó un cargo en la conferencia episcopal, como siendo el nexo entre la universidad y la conferencia episcopal. A medida que avanzaba la causa no pudo avanzar porque pues es un abogado muy reconocido. A medida que ha ido avanzando, el recrudecimiento y la persecución a Belén ha sido cada vez más fuerte, y este año reflotó una causa en la que el profesor la acusa a ella de haber falsificado notas con otros compañeros y le sacan una orden de captura a Belén por la falsificación de notas o algo así. En ese contexto, él pasa a ser del Consejo de la Magistratura. O sea, actualmente el acosador juzga a los operadores judiciales que debieron haberlo encausado por acoso en su momento. Entonces es como, ¿vieron este caso simbólico que tiene todos los poderes como para entender cómo funciona el sistema? Tiene a la Iglesia Católica de su lado y a la justicia, porque es uno de los del consejo que juzgan a los jueces. Y Belén actualmente está refugiada en Uruguay, tiene refugio político por la persecución que tuvo. Les quería contar un poco de eso porque me gustaría muchísimo que se enteraran más de lo que pasa en Paraguay. Nosotras recibimos mucha información de Argentina, y como venimos hablando con las organizaciones lésbicas argentinas, es muy bueno encontrarnos como pares y saber lo que le pasa al otro país y apoyar a las organizaciones del otro país, porque nos fortalecemos, porque al igual somos el mismo territorio. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, su resistencia y su lucha en los territorios. Vemos que si bien son diferentes espacios, compartimos la misma lucha, el mismo enemigo es el patriarcado opresor. Vamos a abrir un espacio para aportes, consultas. Si alguien está interesada en comentar algo, en hacer alguna pregunta, en este momento. Hola. Bueno, muy buenas las experiencias que han transmitido. ¿Querés saber, estás en condiciones de dar el nombre del machista que está en el Consejo de la Magistratura? Sí, se llama, el apellido es Kriskovic. ¿Te vas a acordar? Es Kriskovic. Gracias. Igual si le buscas, creo que es Cristian su nombre, ahora mismo no me acuerdo porque lo conocemos por su apellido. Muy bien, gracias. Para la Secretaria de Género de Estudiantes de La Plata, solamente quería aportar para que lo supieran ellas, la columna de las deportistas tenía 1,5 cuadras de largo. Es decir, no sé, creo que fuimos como 50 cuadras la marcha en La Plata, ¿no? Sí. Era muy impactante porque me parece que el movimiento deportista es muy reciente. Eso por ahí lo podés explicar mejor vos.
Sí, la mayoría de los clubes y de los movimientos feministas que se están agrupando alrededor de los clubes, que hoy son un montón, marchamos bajo la bandera de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que se generó en el encuentro de Trelew. O sea que fue como el puntapié de todo este movimiento que después derivó en Maca Sánchez, digamos, y en toda esta visibilidad que está teniendo la lucha en el ámbito del fútbol. Y la verdad que fue increíble y vuelvo a lo mismo. Y lo increíble es que marchamos todas bajo nuestra identidad política desde nuestro club, juntas. Y eso es lo que rompió con todo. Vuelvo a lo mismo. Explota la cabeza de los machirulos futboleros de vernos marchar a todas juntas. Nos encanta. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer algún aporte? Para la señorita de Jujuy, yo creo que es difícil, ¿no? Valorar lo difícil que debe ser con Morales estar haciendo todo esto, ¿no? Y medio un poquito eso, contar las dificultades con las que se encuentran. No, decía que la primera dificultad es nuestro cascarón. Entonces, a partir del momento en que ves al traba ya medio cuadra, empiezan los problemas. ¿Nadie más? ¿Alguien quiera preguntar, consultar? Si no nos vamos a comer ni nos olvidamos de ustedes. ¿Nada? No, Gaby, vos no. Retírate. Sos salteña, anda para allá. Hola. Bueno, quiero agradecerle a la compañera de Paraguay, está haciendo visibilidad lésbica acá en el norte argentino, y que nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es ser visible en este país, Paraguay, donde está lo evangelista, el catolicismo, y constantemente está esta lucha con la disidencia sexual, ¿no? Los ataques, la transfobia, la lesbofobia, como acá también vemos que están asesinando a compañeras, vemos que sobre todo a compañeras trans, pero también sabemos que asesinan a compañeras lesbianas, pero también estamos tan invisibilizadas en eso las lesbianas. Sí, en Paraguay la visibilidad lésbica y la visibilidad trans comparten, digamos, el closet en el interior del país. Y es un fenómeno aterrador, básicamente, porque hay mucha migración a Asunción, donde hay más tolerancia y la sociedad es más diversa, que es el fenómeno de todas las capitales. Yo vivo en Asunción. Siempre digo que igual así tengo como me fue muy fácil la visibilidad pública, pero tengo compañeras que la pasan muy mal con su visibilidad pública, sobre todo en otras ciudades del país, en la parte rural, en el campo. Si bien en lo comunitario la diferencia sexual es abrazada en la orientación sexual, pero no en la identidad de género, es súper excluyente, igual hay mucha violencia de parte de las familias. Nosotras tenemos una línea de atención telefónica en Aireana para las denuncias de discriminación, porque Paraguay no tiene ley contra toda forma de discriminación, entonces no hay ninguna institución estatal donde te puedas ir a reportar tu denuncia de haber sido discriminada. Y recibimos alrededor de 300 denuncias anuales, de las cuales más de 200 son por violencia de parte de las familias. Las familias que les quieren quitar sus hijos a las lesbianas, que las amenazan con quitarles la provisión económica, que incluso las denuncian por maltrato a sus hijos para quitarles la tenencia, y también lesbianas adolescentes que no pueden salir de su casa porque todavía no han terminado el colegio, no pueden trabajar y son violentadas física y psicológicamente.
Entonces, siempre apuntamos cuando nos preguntan acerca de la violencia, no tanto a la visibilidad pública, sino que imagínate cómo vas a ser pública si incluso dentro de tu familia estás sufriendo ese nivel de violencia. Esa es la representación de lo que pasa cuando pasas a ser visible públicamente. Porque les contaba hace rato que nosotras tenemos un bar que se abre los viernes, tenemos actividades culturales gratuitas todos los viernes en el local, que es el local de nuestra oficina que se abre para bar el viernes. Y aún tenemos mucho problema con muchas chicas que no quieren venir porque es muy público irse al bar. O sea, todo el mundo va a saber que son lesbianas y asisten al bar. Y es un bar en medio del centro, en la capital, con todos los privilegios que eso implica. Yo un poco para cerrar y despedirme, decirles que el feminismo se construye así como acá, las tortas, las conchas, las trabas y la disidencia. Jalaya, compañeras. Bien, bueno, vamos a dar por cerrada esta mesa de feminismos territorios. Agradecerles a todos y sí, agradecerles a todas porque ponen el cuerpo para la resistencia, para la lucha y para la militancia en territorio. Muchísimas gracias. Ha ha ha.